Bienvenidos una vez más a su canal Gestión Tributaria. Es para mí un placer tenerlos de vuelta en su canal. Recuerden amigos que si aún no se han suscrito, suscríbanse, denle clic a la campanita para que sean los primeros en recibir todo el material o todos los videos que subimos semanalmente y así sean los primeros en recibir su notificación. En el día de hoy amigos hablaremos sobre la introducción a la contabilidad, la cual vamos a dividirlas en varias clases. Espero poder tener el placer de que le lleven la secuencia a este mini curso de contabilidad que he decidido hacerlo para ustedes de una manera gratuita y con mucha responsabilidad, hablándole de temas o del tema actualizado para que entiendan o comprendan mucho más sobre qué es la contabilidad, a qué se refiere la contabilidad, eh, qué debemos saber, las bases que debemos tener claros para poder avanzar en esta ciencia tan hermosa en la que hemos decidido formarnos como profesionales. Entonces, amigos, no siendo más, entremos en materia. Uno de los temas que vamos a tratar en este minicurso, o los temas pues que vamos a tratar en este minicurso, son conceptos básicos como por ejemplo qué es la contabilidad y para qué sirve, tipos de cuentas en la contabilidad, ecuación contable, cuentas T y su importancia y alguna aplicación de los conceptos que vamos a conversar en este momento, ¿cierto? Empecemos entonces, ¿qué es contabilidad y para qué sirve? La contabilidad no es más que la ciencia que se encarga de estudiar, medir, analizar y registrar el patrimonio de las organizaciones, empresas e individuos, con el fin de ¿qué? De servir en la toma de decisiones y control, presentando la información previamente registrada de una manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas, ¿cierto? Posee además una técnica que produce sistemáticamente y estructuradamente información cuantitativa y valiosa expresada en unidades monetarias acerca de las transacciones que efectúan las entidades económicas y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de facilitar a los diversos públicos interesados en que tomen decisiones en cuanto a ese tipo de información. Entonces, la finalidad de la contabilidad es suministrar información en un momento dado y de los resultados obtenidos durante de un tiempo que resulta de utilidad a los usuarios en la toma de decisiones, tanto para el control de la gestión pasada como para las estimaciones de los resultados futuros, dotando tales decisiones de racionalidad y eficiencia. O sea, la contabilidad, amigo, es la ciencia que nos va a permitir que mediante de la acumulación y registro de transacciones económicas, de eventos económicos, financieros, registrados de una manera sistemática y ordenada, nos va a permitir mediante esa información elaborar unos informes como son los estados financieros, ¿cierto? El balance, el PIG, el flujo efectivo, toda esa información que podemos elaborar una vez nosotros de manera sistemática y de manera organizada, registremos en nuestra contabilidad, con esa información podemos sacar informes que nos van a permitir elaborar unos informes para que los propietarios de los negocios, para que los dueños de los negocios, para que los socios o para que las personas
interesada puedan tomar una decisión en cuanto a lo que ha pasado con la empresa o lo que puede pasar con ella. En cuanto a si se puede invertir, si no se puede invertir, el por qué no está generando utilidad o por qué no está generando utilidad. O sea, esos informes nos van a servir para poder tomar decisiones importantes en procura o en pro del crecimiento de nuestro negocio y en la toma de decisiones efectivas en cuanto a lo que vamos a hacer o lo que hemos dejado de hacer para que nuestro negocio crezca y nuestro negocio se proyecte hacia el futuro. Entonces, la contabilidad, amigos, en nuestras empresas e inclusive en nuestro quehacer diario, en nuestra vida diaria, en nuestras finanzas, es muy importante para poder, eh, para poder seguir creciendo económicamente hablando, organizadamente y sin riesgo al poder tomar una decisión a espaldas de lo que financieramente está sucediendo. Entonces, tenemos que tener claro, amigos, la importancia o la responsabilidad que tenemos en nuestras manos al momento de elaborar o al momento de registrar contablemente toda esa información que tenemos en la empresa. Y si no lo estamos haciendo, tenemos que tener claro que debemos de vender la idea y debemos enseñarle a estas personas o a esta empresa lo importante que es llevar contabilidad en sus empresas. Entonces, ¿qué tipos de cuentas maneja la contabilidad? O sea, tipos de cuentas. En la contabilidad manejamos la cuenta de activos, ¿cierto? Que en términos generales el activo es aquel bien que no está destinado para ser comercializado, sino para ser utilizado en la explotación de la empresa para generar unos ingresos con su uso. Los activos físicos o tangibles de la empresa se suelen clasificar en activos fijos y activos movibles, ¿cierto? Entonces, un activo, para aclarar, un activo es aquel bien que no lo vamos a vender, o sea, que no lo adquirimos para venderlo, sino lo adquirimos para qué, para poder desarrollar nuestra actividad dentro de la empresa y que ese activo nos permita generar ingresos mediante su utilización, no mediante su venta. Entonces, compramos ese activo, lo usamos para generar ingresos. A eso se le llama activo. Y dentro de esos activos están los activos fijos y los activos movibles, ¿cierto? Los activos fijos son aquellos, como su nombre lo indica, están fijos, no se pueden mover, como por ejemplo, cuando compramos una oficina para montar nuestra empresa o compramos una casa para generar nuestra empresa, un edificio, terreno, entre otros. O sea, todos esos eh, muebles, todos esos activos fijos, todos esos inmuebles que compramos para desarrollar nuestra actividad como empresa se convierten en activos fijos. Como persona natural o como persona, los activos fijos serían, por ejemplo, nuestra casa, nuestro apartamento, esos serían activos fijos, ¿cierto? Y en las empresas podría ser o sea, el inmueble como tal, la fábrica, la casa, el apartamento, los terrenos, entre otros. Están también los activos movibles, o sea, son aquellos que, como su nombre lo indica, se pueden mover de un lado para otro, ¿cierto? Como por ejemplo los equipos de oficina, los vehículos, los equipos de cómputo, la caja, bancos, cuentas por cobrar, entre otros. O sea, aquellos que yo puedo trasladar de un lado para otro se convierten en activos movibles, ¿cierto? Entonces no podemos confundir los, entre los activos fijos y los activos móviles. Los activos móviles, con su nombre mismo lo indica, activos fijos son aquellos que no podemos trasladar de un lado para otro. Casa, oficina, edificio, terreno, ¿cierto? Esos son activos fijos. Y activos movibles son los que podemos mover de un lado para otro, poner con computadores, la silla, los escritorios, el aire acondicionado, la caja, o sea, el dinero, la cuenta que tenemos en un banco, las cuentas por cobrar que tenemos, todos esos son activos movibles. Pasivos. ¿Qué son los pasivos?
Desde el punto de vista contable, representan las deudas y obligaciones que una empresa financia, con las que una empresa financia su actividad y le sirve para pagar su activo. También se conocen con el nombre de estructura financiera, capital financiero, origen de recursos y fuente de financiación ajena. Estos pasivos se pueden generar por los siguientes casos: créditos con entidades financieras, con proveedores, con los empleados o con los socios, entre los mismos socios, entre otras obligaciones o entre otros casos, ¿cierto? Entonces los pasivos son todas esas obligaciones que tenemos o que nos vamos a hacer. ¿Para qué? Para poder financiar nuestra actividad comercial como tal, los créditos bancarios, los créditos que nos hacen nuestros proveedores de la materia prima o de la mercancía que vamos a vender, de pronto las obligaciones que vamos a quedar pendientes con los empleados, con respecto a salarios, con respecto a prestaciones sociales, o los préstamos que nos hacen los socios, ¿cierto? De pronto de las utilidades que no se les pagan o que no se les han pagado, o por algunos aportes extraordinarios que nos hacen los socios para apalancar el buen funcionamiento de la empresa. Entonces, en nuestra contabilidad existen pasivos que se refieren a este tipo de eventos. Cuando estemos frente a un evento como este, o sea, cuando estemos frente a un crédito de un banco, cuando estemos frente a un préstamo, frente a un crédito que nos hizo un proveedor por materias una materia prima o mercancía que necesitamos para el curso, para nuestro curso ordinario de nuestra empresa, para el giro ordinario de nuestra empresa. Entonces, eso se llama pasivo, se puede encasillar dentro de los pasivos en nuestra contabilidad. Patrimonio. En primer lugar, se entiende como patrimonio el conjunto de propiedades de una empresa, y existe también el patrimonio determinado a restar los activos y los pasivos de una empresa. El capital social es exclusivamente el aporte de los socios o propietarios de la empresa y hace parte del patrimonio de la empresa. O sea, el patrimonio es aquel activo que tenemos ya una vez restado el pasivo como tal. O sea, es lo que realmente con la empresa cuenta. Y empezamos, ese patrimonio nace con los aportes de los socios al momento de crear la empresa, con el patrimonio, con los aportes que hace la persona al crear su empresa cuando hablamos de persona natural. Cuando tratamos de personas jurídicas, pueden ser con los aportes de cada uno de los socios, con las acciones que compran cada uno de los asociados, dependiendo del tipo de sociedad a la que estemos llevando la contabilidad o dependiendo del tipo de sociedad que vayamos a constituir. Entonces, el patrimonio es lo que realmente es de la empresa, lo que está a nombre de la empresa, todas sus propiedades, todas sus cuentas por cobrar, todos sus activos hacen parte del patrimonio de la empresa. Ingresos. Los ingresos son todas las entradas de dinero producto de la actividad principal del negocio, de las cuales también pueden nacer derechos por cobrar para ser exigibles a largo plazo o mediano plazo. Se considera un ingreso todo aquello que incrementa el capital, y este no se debe a aportes de los socios al patrimonio. Por lo general, los ingresos provienen por la venta de mercancías o prestaciones de servicios, dependiendo de la actividad económica que se dedique a la empresa. Entonces, ¿qué son los ingresos? Los ingresos los podemos llamar ingresos a todo aquel dinero que entra a la empresa producto de nuestra actividad comercial. Si nuestra actividad comercial es de vender zapatos, por ejemplo, una comercializadora de zapatos, nuestros ingresos van a ser cuando vendamos esos zapatos, el dinero que entre por la venta de esos zapatos. A eso lo que vamos a considerar ingresos. No podemos considerar ingresos, por ejemplo, lo que si hacemos un crédito, eso no podemos, el dinero que entra por la solicitud de un crédito
o el desembolso de un crédito no podemos considerarlo como un ingreso, ¿cierto? O un aporte que haga un socio no podemos considerarlo como un ingreso. Es claro que dice que debe incrementar nuestro capital, debe incrementar nuestro patrimonio para que lo consideremos ingreso. Entonces, normalmente los ingresos se dan por la venta de mercancías o por la prestación de servicios, dependiendo qué actividad tenemos. Si nuestra empresa se dedica a prestar servicios, no sé, de mantenimiento de vehículos, por ejemplo, cada vez que prestemos el servicio y nos paguen ese servicio, se va a considerar el dinero que entra como ingreso, ¿cierto? Entonces, hay que tener muy claro que no todo lo que entra, no todo el dinero que entra en la empresa se va a considerar ingreso. Hay que mirar por qué concepto entró. Si entró por el servicio que prestamos, si entró por la mercancía que vendemos, se considera ingreso. Pero si entró porque hicimos un crédito bancario, no se considera ingreso, porque no incrementó el patrimonio. ¿Correcto? Costos. Son todas las erogaciones de dinero que se deben hacer para adquirir un bien y ponerlo en condiciones para la venta, dependiendo del tipo de empresa. Se puede catalogar estos costos de la siguiente manera. Costo de venta es el valor que pagamos por el artículo que vamos a vender. En él se incluye el flete si lo pagamos. Costo de producción es el valor que pagamos para adquirir todas las materias primas y servicios que incurrimos para fabricar el bien, hasta dejarlo en condiciones de vender. Entonces, el costo de venta no es más que las erogaciones de dinero que vamos a hacer o lo que pagamos por el bien, ¿cierto? Para poder venderlo. O sea, lo que nos costó esa mercancía para poder venderlo cuando se trata de una empresa que se dedica a la comercialización de mercancía. Entonces, yo compro el producto, digamos, por ejemplo, que soy comercializador de zapatos, lo que me costó el zapato ya elaborado, ¿cierto? Entonces, lo que me costó el zapato es es lo que significa o lo que va a representar el costo para mí de ese artículo, ¿cierto? Si en ese momento, al comprar ese zapato o esos zapatos, pagamos un flete, ese flete podemos incluirlo en el costo de la mercancía si así lo queremos, ¿cierto? Entonces, eso es el costo de venta cuando somos comercializadores. Pero si somos una empresa de producción, o sea, lo que hacemos es producir el zapato, entonces nuestro costo de esa mercancía va a ser todas las materias primas y servicios que incurrimos para fabricar ese bien hasta dejarlo en condiciones en la venta. Por ejemplo, si nosotros somos comercializadores de sillas, por ejemplo, de sillas de madera, entonces tendríamos que comprar madera, tendríamos que comprar clavos, tendríamos que comprar, no sé, pegantes, tendríamos mano de obra, tendríamos energía, tendríamos salarios. Entonces, todo eso que incurrimos para crear una silla, para fabricar una silla y después dejarla lista para venderla, ¿cierto? Todo eso en que incurrimos se nos va a convertir en el costo de producción o el costo de nuestra mercancía para ser vendida. El valor, lo que nos costó, cuántos clavos utilizamos para poder hacer esa silla, cuánto salario pagamos, cuántas personas necesitamos para crear esa silla, cuánto pagamos de energía para poder fabricar esa silla. O sea, todo eso tenemos que evaluarlo para poder calcular el costo real de nuestra mercancía lista para vender. Gastos. Son todas las erogaciones de dinero en que se incurren para poner en funcionamiento nuestra empresa y poner en distribución nuestros productos o para poder prestar nuestros servicios, como por ejemplo los salarios, la luz, el agua, el teléfono, arriendo, seguridad social, honorarios, entre otros, y que tienen que tener relación de causalidad con el giro ordinario del negocio. Entonces, aquí es diferente al costo. El gasto son ya, son ya erogaciones que tenemos que tener en nuestra empresa
para poder comercializar nuestro producto. O sea, ya una vez listo el producto para venderlo, necesitamos de otros gastos para poder comercializarlo, para poder tener nuestra empresa funcionando, como son los salarios, la luz, salarios independientes de lo que usamos para poder, en el caso de las empresas en el caso de las empresas productoras, las empresas que se dedican a transformar la mercancía, a diferencia de ellos, los salarios que no tengan que ver con la producción, sino con la parte administrativa como tal. Entonces, todas esas erogaciones de dinero que hacemos para poder, ya una vez transformado el producto, o ya una vez adquirido el producto, para salirlo a vender, para que nuestra empresa funcione adecuadamente, todas esas erogaciones de dinero se nos va a convertir en un gasto, pero tienen que ver con la realidad, con la causalidad con respecto al giro ordinario del negocio. No podemos, por poner un ejemplo, meter en gasto el arriendo, por poner un ejemplo, del arriendo del apartamento de uno de los socios, porque eso no haría parte del giro ordinario del negocio. No podemos, por ejemplo, meter en gasto la gasolina del representante legal de la empresa. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con respecto a la clasificación de estas erogaciones de dinero para no ser objeto a una revisión o a una solicitud de corrección de nuestras declaraciones. Hablemos ahora sobre la ecuación contable. La ecuación contable es uno de los conceptos fundamentales en la contabilidad, siendo esta la base sobre la que se sustenta el sistema contable por partida doble. Y esta se define bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, de la siguiente manera. Activo. El activo no es más que el pasivo más el patrimonio. ¿Cómo hallamos el activo de una empresa? Cogemos lo que tenemos en el pasivo y le sumamos el patrimonio. Acuérdense lo que habíamos hablado. ¿Qué es un activo? Son todos los bienes que tenemos en la empresa que nos sirven para desarrollar el objeto social de la misma. ¿Y qué es el pasivo? El pasivo son todas las obligaciones que tiene la empresa, o sea, todas las cuentas por pagar que tiene la empresa, todas las obligaciones para poder desarrollar el objeto social de la misma, ¿cierto? Y el patrimonio es todo aquel que tiene la empresa a nombre suyo, ¿cierto? Restándole los pasivos. Entonces, en ese orden de ideas, podríamos decir que el patrimonio es igual al activo menos el pasivo, ¿cierto? O sea, tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas, su patrimonio está conformado con los activos restándole el pasivo. O sea, el patrimonio de una persona o de una empresa, ya sea jurídica o persona natural, está conformado por todo lo que tiene restándole los pasivos que tiene. Por ejemplo, hagamos un ejemplo claro. Si una persona natural o jurídica hizo un crédito para comprar una maquinaria por valor de 100,000 pesos, ¿cierto? Por 1 millón de pesos, ¿cierto? A una entidad financiera, entonces en sus activos está los 100,000 pesos por concepto de maquinaria. Y en el pasivo en el activo está la maquinaria que costó 1 millón de pesos, ¿cierto? Y en el pasivo va a estar la obligación que tenemos del crédito por el 1 millón de pesos para poder comprar esa maquinaria. Entonces, si le restamos al activo, o sea, al 1 millón de pesos que cuesta la maquinaria, le restamos el pasivo, o sea, el crédito que tuvimos que hacer para comprar esa maquinaria, nos va a dar que el patrimonio es cero, ¿cierto? Entonces, nuestro patrimonio está conformado por todos los activos menos el pasivo. De igual manera sería si ya nosotros al comprar ese activo por el 1 millón de pesos hubiéramos pagado 500,000 pesos al crédito, ¿cierto? Significaría que en el activo tenemos 1 millón de pesos, que es lo que costó la maquinaria, menos el pasivo, o sea, los 500,000 pesos del saldo que debemos de ese crédito, lo que nos daría un patrimonio igual a 500,000 pesos. Entonces, el patrimonio no es todo lo que nosotros tenemos
en nuestra empresa, ¿no? Es todos esos activos que tenemos y le tenemos que restar los pasivos, o sea, lo que nosotros tuvimos que prestar o todas las obligaciones que tuvimos que recurrir para poder tener esos activos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hallamos el pasivo? El pasivo es igual al activo menos el patrimonio. Todos los activos que tenemos le restamos el valor del patrimonio y eso nos va a dar el pasivo. Esta ecuación contable es la base fundamental, amigos, para que nosotros tengamos claro al momento de inclusive de hacer un balance general. Estas son cuentas del balance general. De este tema voy a hacer un tutorial muy explicado en este curso para que tengamos claro al momento de hacer un balance general dónde vamos o qué vamos a llevar al activo, qué vamos a llevar al pasivo, qué vamos a llevar al patrimonio. Entonces, es fundamental tener claro esto, es fundamental tener claro estos conceptos para poder registrar muy bien todas las transacciones económicas del negocio. Hablemos ahora de las cuentas T. Podemos definir las cuentas T como la representación gráfica de las cuentas contables con sus diferentes elementos como son el débito y el crédito y su saldo. La cuenta T nos permite hacer registros contables y es la forma más utilizada para registrar los diferentes hechos económicos. Con las cuentas T normalmente todos empezamos nuestra carrera en la contabilidad. Todos empezamos haciendo registros contables utilizando las cuentas T. Es una manera pedagógica bastante útil para poder entender la manera como podemos clasificar o contabilizar las respectivas cuentas contables en cuanto a su débito y su crédito, si son pasivos, si son gastos, si son costos y si son débitos, si son créditos. Entonces, es como una manera didáctica para poder tener una base fuerte para entender lo más importante para mí, según mi experiencia, lo más importante, para entender lo más importante de la contabilidad. Mire, si nosotros dominamos la manera correcta de contabilizar las diferentes transacciones económicas de un ente, vamos a tener una base muy sólida para poder entender el resto de responsabilidades, el resto de cosas que debemos aprender en la contabilidad. La contabilización de los hechos económicos o el saber contabilizar adecuadamente, llevar los registros adecuadamente, es la base para poder ser unos buenos contadores. Regularmente, en la mayoría de los casos, empezamos esta profesión siendo auxiliares contables y la función de un auxiliar contable es saber llevar correctamente las transacciones económicas a sus cuentas adecuadas y hacer un registro adecuado. Entonces, las cuentas T o la manera de contabilizar cualquier hecho económico es la base y es la clave para poder llegar a ser unos buenos contadores, ¿cierto? Ya después nos queda que aprender a interpretar las normas, después nos queda hacer algo mucho más complejo, pero esta es como que la base para poder empezar a hacer nuestra carrera de una manera bastante exitosa. Entonces, en las cuentas T que registramos, la cuenta, sabiendo, identificándola si es un activo, si es un pasivo, si es un patrimonio, si es un ingreso, si es un costo o si es un gasto. Debemos también tener claro si esa cuenta aumenta en el débito o aumenta en el crédito. Si ese pasivo aumenta en el débito o aumenta en el crédito. Y así con todas las cuentas. Todas las cuentas aumentan ya sea en el crédito o ya sea en el débito. No es cierto, como algunos pensamos, que por ser una cuenta de pasivo, todas van a aumentar
en el crédito o todas van a aumentar en el débito. O sea, dependiendo de lo que suceda, dependiendo de la operación como tal, asimismo vamos a saber si aumenta o disminuye en cierto aumento o disminuye ya sea en el débito o en el crédito. O sea, eso va a depender va a depender de la transacción que se esté haciendo. Entonces, los invito a que se hagan unos expertos en este tipo de ejercicio. Entre más claro tengamos qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, qué es un ingreso, qué es un costo, qué es un gasto. Regularmente siempre tenemos la duda es regularmente siempre tenemos la duda en estos dos conceptos, costos y gastos. Aquí regularmente siempre es donde más, por decirlo así, nos pone a dudar la norma, si es un gasto o si es un costo. Entonces, los invito a que estudien bastante la norma sobre costos y gastos, qué es un costo, para mí qué sería un costo, para mí qué sería un gasto. A veces, dependiendo del tipo de empresa, dependiendo del tipo de actividad que tenga la empresa, asimismo podemos considerar si es un gasto o es un costo. Entonces los invito, amigos, a que esta partecita de nuestra profesión la tengamos bastante clara. Es un consejo que se los doy según mi experiencia. Apliquemos entonces todos los conceptos que hemos hablado anteriormente, ¿cierto? ¿Cómo vamos a aplicarlo? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. En esta columna vamos a colocar todas algunas cuentas, la más que podamos, ¿cierto? Y vamos a identificar si es un activo, si es un pasivo, si es un patrimonio, si es un costo, si es un gasto, o sea, vamos a colocar. Y lo más importante, vamos a colocar aquí si aumenta o cuándo va a aumentar y cuándo disminuye, o sea, la cuenta en qué caso aumenta y en qué caso disminuye. Entonces, hagamos un ejercicio con respecto a eso para que quedemos con un poquito de claridad con respecto a los conceptos que hablé anteriormente. Entonces vamos a apoyarnos en esta tabla en Excel, donde vamos a hablar o vamos a aplicar varios conceptos de los que hemos venido hablando hasta el momento. ¿Cierto? De este lado vamos a mirar todas las cuentas en las que vamos a aplicar esos conceptos. Tenemos las cuentas, tipo de cuenta, dónde aumenta y dónde disminuye, según el tipo de cuenta que estemos hablando. Entonces, en cuanto al banco, las cuentas de banco son, por su naturaleza, un activo. O sea, la cuenta de banco va a pertenecer al activo siempre, ¿cierto? Y este aumenta en el débito. O sea, en el débito, aumenta en el débito. Y disminuye en el haber. Siempre que entra dinero al banco, vamos a hacer un registro en el débito, lo que va a significar que aumenta nuestra cuenta, y cuando hacemos un pago o cuando hacemos una erogación de dinero, vamos a hacer un crédito a la cuenta, lo que va a disminuir. O sea, registramos en el haber el desembolso de ese dinero. Entonces, la cuenta de banco es un tipo de cuenta de activo que aumenta en el débito y disminuye en el haber. Honorarios. Honorarios es un tipo de cuenta de gastos, o sea, es una cuenta de resultados. El banco es una cuenta de balance y honorarios es una cuenta de resultados. Eso lo vamos a hablar en un tutorial, en un curso, en un nuevo tutorial, extensión a este curso. Entonces, estén muy pendiente de eso. Entonces, honorarios, la cuenta de honorarios es una cuenta de gastos, la cual aumenta en el débito y disminuye en el haber.
Las cuentas por cobrar. La cuenta por cobrar es un activo que disminuye, que aumenta en el débito, y disminuye en el haber. ¿Cierto? Cuando yo tengo una cuenta por cobrar, hace parte de mis activos y aumenta cada vez que doy crédito, aumenta esa cuenta, o sea, la tasa 0,5 aumenta cada vez que doy el crédito y disminuye cada vez que me pagan. O sea, aumenta en el débito y disminuye en el haber. Venta de mercancía es una cuenta de ingreso del estado de resultados. Aumenta, ¿dónde aumenta esta cuenta? Aumenta en el haber. Y disminuye en el débito. ¿Cierto? Cuentas por pagar. Eso es una cuenta de pasivo. O sea, es un pasivo. Es un pasivo que aumenta en el haber y disminuye en el débito. Caja general es una cuenta de activo que aumenta en el débito y disminuye en el haber. Obligaciones financieras, créditos que hacemos con los bancos, ¿cierto? Es un pasivo, una cuenta de pasivo que aumenta en el crédito, aumenta en el haber y disminuye en el débito. ¿Cierto? Cuando hacemos un crédito bancario, pues se crea un pasivo y los pasivos aumentan en el haber y disminuyen en el débito. Salarios. Los salarios son un gasto que aumenta en el debe y disminuye en el haber o en el débito. Aumenta en el débito y disminuye en el haber. La compra de mercancía es un costo, ¿cierto?, que aumenta en el débito y disminuye en el haber. Entonces, esta, amigos, es la mecánica que tenemos que tener en cuenta de algunas cuentas. Aquí solo dije algunas, hay muchas más, pero es la mecánica que tenemos que tener en cuenta al momento de registrar los hechos contables o los registros contables, dependiendo del tipo de actividad y dependiendo del tipo de transacción que hacemos dentro de la empresa. ¿Cierto? Entonces, esta es la manera como debemos de pronto, o los invito que de esta manera estudien la manera de contabilizar o de llevar adecuadamente los conceptos en cada tipo de cuenta. Es una manera didáctica para hacerlos. Aquí les dejo la planillita. Si en algún momento desean tenerla, pues yo con mucho gusto se las envío al correo. Solamente dejen sus comentarios que necesitan la planilla y yo con mucho gusto se las hago llegar al correo que me dejen allí registrado. No siendo más, amigos, yo les doy gracias por haberse quedado hasta el final del video. Espero que les haya sido de mucha utilidad y que les haya gustado el tutorial. Si les gustó, para mí sería muy importante que me dejen un comentario, le den un me gusta. Si aún no se han suscrito al canal, les invito a que se suscriban, denle clic a la campanita para que sean los primeros en recibir los videos que subo semanalmente y así no se pierdan ninguno de ellos. Agradecido por haberse unido a mi canal. Hasta una próxima.